30 y tengo nada más que 22 respuestas. A ver, son 23 ahora. Había 2 que eran las que estuvimos viendo con Vicky. Así que en realidad tengo, bueno, ahora 26 menos 2, 24, faltan 6, chicos. La pantalla para que vean. Ahí está. Ahí está, ven que tenemos 31 respuestas, 2 son así al azar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, Sí, profe. Bueno, tratamos de poner una pregunta de cada uno de los temas, como para que veamos, a ver cuál es para que veamos todo, pasemos por todos los temas, por lo menos una de cada una. Bueno, respuestas. Preguntas en las que se suele fallar con frecuencia. La de los, a ver, la que más fallaron en teoría. ¿Qué afirmación no se corresponde con el teletrabajo? A ver. Acá está. ¿Qué afirmación no se corresponde con el teletrabajo? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos, participen, por favor. Porque esta es la que más fallaron. Es la que dice inflexible. Tenemos Que el trabajo es una trabajo forma a inflexible. distancia. Trabajo a distancia. ¿Esa se corresponde o no con teletrabajo? Sí, corresponde. Bien. El teletrabajo engloba una amplia gama de actividades que puede realizarse a tiempo completo o parcial. Sí, corresponde. Bien. El teletrabajo permite mayor flexibilidad de horario laboral. Sí, corresponde. Sí, corresponde. Bien. El teletrabajo es una forma inflexible de organización del trabajo sin la presencia física del trabajador en la empresa, o sí, creo que decía en la empresa. A ver. No corresponde. Esta, Sin la presencia física en la empresa. bien, sin la presencia física en la empresa. ¿Esa qué les parece? ¿Corresponde o no? No. Si la anterior dijimos que sí, porque es mayor flexibilidad, esta que dice inflexible tiene que ser la que corresponde, ¿se entiende? ¿Qué sentencia de las siguientes afirmaciones no se corresponde con el teletrabajo? Estoy preguntando por la que no se corresponde, que sería esta, porque dice una forma inflexible. Y se acuerdan que había 3 características del teletrabajo. ¿Cuáles eran? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan que decía teletrabajo y aparecían 3 cuadraditos donde estaban las características principales? ¿Cuáles eran? Flexibilidad. Una era la flexibilidad. Entonces, esta era la que no se correspondía. Sin embargo, 14 de ustedes respondieron que esta era correcta. O sea, esa se correspondía con teletrabajo. ¿Se entiende? La respondieron mal, 14 de ustedes. ¿Sí? Sí, profe. Veamos la siguiente opción. La siguiente opción decía: el teletrabajo hace posible que las personas puedan ser teletrabajadores itinerantes, y esa era una de las modalidades. Las 3 características eran una tele, que era a distancia, otra que tenían que era bajo la modalidad de las telecomunicaciones, o sea, era a través de internet, y la tercera era la flexibilidad.
Esas eran las 3 características. ¿Sí? ¿Se entiende? Vayamos a otra respuesta que haya... Ay, perdón. Que si voy con el teclado me voy pasando por campos en vez de pasar por... Bueno, esa 15 de ustedes respondieron mal a esa. La de completar la frase, la de las opciones están integradas. ¿Se acuerdan? Esta era de omnicanalidad y multicanalidad. Vamos a ir a las preguntas. A ver si puedo ingresar, a ver, para. Control F, multicanalidad. Acá. Bien. Dice, ¿esto de qué tema es este? ¿Cuál es el tema? Redes sociales. Sí, redes sociales, ¿o no? Bien, de redes sociales. Bien, a ver. Completar la frase. En la, y ahí tengo que poner una palabra, muchas opciones de venta que no están integradas, mientras que en la otra modalidad esas opciones están integradas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Bicanalidad era una de las opciones? No, la descarto. Omnicanalidad podría haber sido una de las opciones. Actualización no tiene nada que ver, no es una de las opciones. Monocanalidad es un solo canal. Y en realidad, cuando estamos hablando de este tipo de modalidad, de experiencia que tiene que ver con la experiencia del usuario, hablábamos de la multicanalidad o la omnicanalidad. ¿Cuál de las dos presenta muchas opciones de venta que no están integradas? Multicanalidad. Multicanalidad, porque son múltiples canales, pero no están integrados. Entonces, cada vez que el usuario comienza una de estas operaciones, la empieza desde cero, porque como no están integradas, no es como la omnicanalidad, que ya se puede ver y se puede hacer un seguimiento, y la persona pudo haber empezado la operación en un canal, seguirlo por otro y terminarlo en un tercer canal. Entonces, acá era o blanco o negro, o multicanalidad u omnicanalidad. Y omnicanalidad tiene que ver con la integración de todas estas posibilidades, de todas estas opciones. Bien, vayamos a otra que tengan también, que se hayan equivocado más. A ver. La de los ERP. ¿Qué pusieron en los ERP? A ver si se acuerdan. La E2C era la que no iba. No, pero esa era la otra. Mirá la de la ERP, ¿cuál es? Ah, perdón. ¿Qué son los ERP? Son sistemas de gestión de datos enlatados. ¿Cómo? Sistemas de gestión de datos enlatados. Bien, es un sistema de gestión de datos enlatados. Es un enlatado. Nosotros lo compramos los módulos, los integramos a nuestros sistemas o armamos el sistema, pero son módulos que están enlatados. Se le dice así a este tipo de sistema. ¿Se acuerdan lo que quería decir ERP? ¿Es Esta clase Enterprise, la profe, dio puede ser? Vicky. ¿Cómo? ¿Puede ser Enterprise? Bien, ¿y qué quiere decir? Empresa. Bien, es planificación de recursos empresariales. Y después habían visto dos más que también les enseñó, o no les enseñó, sino que la clase la dio Vicky, que eran los CRM. ¿A qué se refería? Al cliente. Al cliente, muy bien. ¿Y los SCM? A la cadena de suministro.
Muy bien, entonces tenemos la gestión de las relaciones con el cliente, de la cadena de suministros y de los ERP. ¿Está bien? Todos son enlatados. Por eso ella les mostró algunas opciones que había, o sea, algunos enlatados que se podían comprar o se pueden conseguir. ¿Qué quiere decir que son enlatados? Que no están hechos a medida de nuestras necesidades. No es que contratamos a un programador y le dijimos, o a una empresa que se encarga del desarrollo de software y le dijimos, bueno, necesitamos hacer esto, tiene que tener estas características, nuestra empresa es así, así, etc. Sino que estamos hablando de sistemas que se ofrecen, que ya están validados, que ya están que se sabe que funcionan bien y se ofrecen módulos, por eso cada módulo, el ERP puede tener incluido el SCM y el CRM, lo puede tener incluido, ¿sí? Pero en realidad los ERP sería como la gestión de todos los recursos empresariales, por eso el nombre. Bueno, vamos a ver ahora cada una de las respuestas. El primero, ¿cuál sigla no refiere al tipo de comercio electrónico? ¿Cuál es? E2C. Bien, B2C, ¿qué sería? ¿Cuál sería la traducción? Empresa a empresa. Entonces es E o D, E2E. O empresa, Dos en realidad es de Chu, o sea, de claro, empresa de a tú, empresa. de tal cosa a tal cosa. Sí. Sí. Bien, de hecho, B2C no la contestaste, nadie la contestó como que esa era la opción. Bien, de empresa a empresa. ¿Está? Esa teníamos un cuadrito que yo les había armado en el pizarrón. ¿Se acuerdan E2C cuando lo puse fuimos yo. viendo? ¿Cómo, Fede? Yo contesté E2C, de empresa a empresa. ¿Cuál sigla no refiere a un tipo de comercio electrónico? Yo también y me la tomó como correcta. Claro, está mal el coso. Perdón, E2C, E2C es estado a estado, me parece. Yo puse E2E y me salió como correcta también. Es correcta esa. E2C es estado a estado, no empresa a empresa. Estado a estado. A ver, vamos a ver cada una de las siglas qué significaban. Búsquenlas. B2B, ¿qué era? Negocio a De negocio. negocio a negocio. Bien, business and business. ¿Está? Bien. B2C, ¿qué era? Negocio a consumidor. No, B2E. Negocio a empleado. Bien. C2C, Consumidor a consumidor. Consumidor a consumidor. muy bien. B2C, Empresa a consumidor. bien, perfecto, porque es business. ¿Está? E2C no existe. Podría ser estado a estado, podría ser, no sé, cualquier cosa. Por esa era la que no está, esa era la que es correcta, porque estoy preguntando por el no. ¿Se entiende? Porque ahí está el tema de la lógica. ¿Está? ¿Se entiende qué es lo que preguntamos y qué es lo que contestamos? La mayoría la contestó bien, la contestaron correctamente. La forma de modulación de señales en teleinformática puede ser por amplitud modulada, por frecuencia modulada o por fase. Y acá contestaron, la mayoría contestó que era
todas estas tres eran correctas. ¿Está bien? Lo que pasa que fase en inglés se escribe con P, PH, ¿se acuerdan? Esta está correcta. Acá también contestaron casi todos bien, la de los sistemas de los CRM, que se vincula con las relaciones con el cliente. Esta la contestaron la mayoría bien. Pero fíjense que hay 2 que contestaron la primera, 2 que contestaron la segunda. Bien. Y acá tenemos los porcentajes de quienes contestaron las del ERP, que pusieron 15 personas, contestaron que ninguna era correcta. Por eso era la que tenía el mayor indicador. Y de social media, fíjense, ¿qué concepto de los mencionados no se corresponde con un concepto de social media? Pusieron conjunto de plataformas. ¿Por qué no es correcta la de conjunto de plataformas? ¿Qué era un plan de social media? ¿Se acuerdan de eso que lo vimos en redes sociales? ¿No es como una plataforma como donde interactúas? Por ejemplo, Instagram. Pero un plan de social media tiene que ver con integrar varias plataformas, no una sola, o sea, tener representatividad en varias, porque no es solamente tener representatividad. Acordate que recién cuando nosotros estábamos hablando de la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, que tenía que ver con la omnicanalidad, o sea, tomar varios canales para que pueda tener una experiencia satisfactoria con nuestra empresa, nosotros estamos hablando de que varios canales serían como varias plataformas o desde varios lugares donde se puede conectar. Puede ser a través de WhatsApp, puede ser en Instagram, puede ser una tienda nube, puede ser, o sea, varias plataformas. Ese sería como uno de los principios de social media. Interacción del individuo mediada por las TIC. 4 pusieron que no tiene nada que ver con la interacción de los individuos mediadas con las TIC. Y en realidad estamos hablando de TIC. ¿Sí? Cada vez esas plataformas son plataformas que están en Internet, que están a disponibilidad de los clientes. Intercambio de mensajes también pusieron que no tenía nada que ver, y en realidad nosotros estamos generando la interacción con distintas plataformas. ¿Para qué? Para que haya intercambio de mensajes, para que nosotros podamos tener ¿cómo es que se dice? Un feedback con el cliente. El tema de las redes sociales, obviamente, es fundamental. Estamos hablando de las redes sociales, conjunto de plataformas, sería casi como lo mismo, casi como lo mismo. Y después, conjunto de software de administración contable no tiene que ver con social media, porque social media son redes sociales, ¿sí? Cuando hablamos de plataformas, hablamos de eso, de las distintas redes sociales. Bueno, yo sigo tengo que ir con la barra de desplazamiento. Bien, a ver. ¿Qué función no es inherente al rol del community manager? Administrar sin generar contenido, porque el community manager define qué redes sociales se van a utilizar, dinamiza y motiva a los clientes, administra la reputación del cliente en las redes, genera reportes para la toma de decisiones. Todo eso lo hace. Lo que no hace justamente es administrar sin generar contenido, porque genera contenido. Es el que organiza y genera el contenido también. Lo administra el contenido que se va a generar. Entonces,
Si yo digo que es sin generar contenido, obviamente ese no es su rol. Bueno, esta ya la estuvimos viendo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una característica clave de la inteligencia artificial generativa? Y pusieron, puede crear contenido nuevo como texto, imágenes o música, y esa era la correcta. Las otras no. Se limita únicamente a clasificar datos existentes sin crear contenido, eso no tiene nada que ver. Requiere siempre supervisión humana, tampoco, porque justamente generativa puede generar por sí mismo su propia, el contenido que quiera expresar. Está diseñada para almacenar y recuperar datos, no ese es el tema. Así que la característica clave es que puede por sí misma generar contenido nuevo como texto, imágenes o música. ¿Se acuerdan que habíamos visto una palabra que estaba asociada o un concepto que estaba asociado con el tema este, que es el concepto de, a ver si me sale, que ahora no me estaría saliendo, el de, me sale Classroom. Bueno, hay un concepto que ahora no me sale, que tiene que ver con esto, que puede aprender por sí mismo. A ver, Fede, ¿vos te acordás cuál es el concepto? ¿Cuál, profe? Perdón, de la Que las inteligencia. máquinas pueden aprender por sí mismas, no me sale la palabra. Lo de las redes neuronales era. Sí, pero tenía otro nombre. Me sale Eh, Classroom. no, Machine Learning. Machine Learning, ahí está, gracias, Estoy Fede. afilado. Machine Learning, ahí está, Machine Learning. O sea, la máquina puede aprender por sí misma. Machine. ¿Qué sentencia de las siguientes afirmaciones no se corresponde con el teletrabajo? Bueno, esta ya la habíamos visto, la de la forma inflexible, y las de Big Data, con 3 de las características, porque se acuerdan que eran 5 las características. La primera la descartamos porque la palabra visión no va. Cuando tienen así que son varios como términos, siempre fíjense dónde está el error. Visión no va. En la segunda también tenemos visión, tampoco va. En la tercera tenemos variables, que no es lo mismo que variedad o variabilidad, no es lo mismo. Las variables no van, así que tenemos variedad, velocidad y volumen, y el volumen se refiere a la cantidad. Bien, esta le hicieron, 20 lo hicieron bien, pero 5 se quedaron con la primera opción. Y fíjense que visión no era. ¿Se acuerdan cuáles eran las 5? ¿Cuáles No. eran las Volumen, 5B? variabilidad, velocidad, veracidad y valor. Bien. Espera, dijiste 4, me parece. Variabilidad, velocidad, volumen, Volumen, valor Y y variabilidad. valor, ¿cuál? Variabilidad. 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 Bien, que procede de distintas fuentes de datos. Bien. Vamos a ver el cronograma. Voy a dejar de compartir esto y voy a poner el campus, el cronograma. Así vemos, se los corregí el cronograma. Ya el cronograma que está es el cronograma que corresponde. Porque se acuerdan que yo les conté que habíamos como alterado algunas clases, entonces era un lío el cronograma. Yo se los arreglé el otro día para que lo puedan tener a mano. Esperen un minutito, formulario de repaso, foro, cronograma. Acá está. Bien, los temas que tienen que tener en cuenta. Tenemos el primer parcial, la clase posterior habíamos visto comercio electrónico,
que era lo que vimos hoy, lo que estuvimos viendo recién. Después habíamos tenido teleinformática, esta clase la había dado Vicky, que les había explicado cuáles eran las señales analógicas, las digitales, la modulación, el ancho de banda, velocidad de transferencia, medios de transmisión, formas de transmisión, modos de transmisión, tipos de enlace, todo eso era de teleinformática. Después habíamos visto la clase siguiente, Cloud Computing, que vimos la nube, y ahí vimos los tipos de nubes IaaS, PaaS, SaaS, ¿recuerdan? Creo que de esta, ¿había alguna de Cloud Computing? ¿Alguna de las preguntas? A ver. No, me parece que en lo que hicimos recién no había ninguna. Después habían visto CRM y SCM. Después vino ERP. Estas dos clases, Diego había dado Excel en esta, y esta que dice taller en donde dice Excel, en realidad se los había invitado a las jornadas ACE de la facultad, que había una charla sobre inteligencia artificial. El otro tema que vimos fue el de los aspectos éticos e inteligencia artificial. Después redes sociales, community manager, que vieron con Luján, que estuvo de invitada. Nosotros vimos redes sociales, tipos de redes sociales. ¿Se acuerdan las redes sociales verticales? ¿Se acuerdan de esas? Verticales y horizontales. Y después vimos multicanalidad y omnicanalidad. Y por último, la última clase, estuvimos viendo teletrabajo, Big Data y Data Analytics. ¿Hay alguna pregunta en particular de alguno de los temas? Por ejemplo, de teletrabajo, toda la primera parte no entraba, eso acuérdense. Era la parte como histórica hicimos todo un recorrido. No, a partir de donde está la primera definición de teletrabajo, de ahí en adelante. Con el tema de ética, por ejemplo, la ley no entra. Ah, eso es lo que justo le iba a preguntar, de la parte de Claro, ética. la ley no entra, simplemente el concepto, las cuestiones que tienen que ver con estas cosas con estos aspectos que se tienen en cuenta, con los cuales después se dictan las leyes y nada más. O sea, es eso solamente. Esa era una clase más de reflexión para que pensemos nosotros y lo hablemos en la facultad sobre este tema, y es más de reflexión que de teórica. De hecho, tiene muchas frases el PowerPoint. ¿Qué otra pregunta tienen? Después, perdón, después tips, como pasó recién. Fíjense, cuando les dice, lean bien la consigna, porque si la consigna va por lo negativo, es justamente lo que no es, lo que no corresponde. Después, otra cosa, que si hay muchas palabras, como vimos recién, que eran las 3B de la Big Data, de las 5, y a veces nosotros ponemos como conjuntos de palabras, a veces, por ejemplo, no sé, ponele que para ver en el primer cuatrimestre, cuando vemos en el primer cuatrimestre, en la primera parte del cuatrimestre, cuando vemos unidades de capacidad y las ordenamos, y las ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor, también ahí hay varios, y si hay una que está mal, ya sabemos que está mal el resto. Es decir, empiecen a descartar por las cosas que no se corresponden. O como esta de que hicimos recién de e-commerce, la que no tiene traducción. Empiezan a descartar así. ¿Se entiende? O si hay una palabra, por ejemplo, ayer tomé en otra comisión y había, tenían, bueno, no les voy a tomar esa pregunta, pero bueno, tenía que ver con el hash, ¿sí? Y había una palabra dentro del colectivo de palabras que había para cada opción,
de respuesta posible, en una decía comprensión. Comprensión viene de comprender, no es compresión de comprimir. ¿Se entiende? Eso también puede ser. No era lo único que estaba mal ahí, pero digamos de ese colectivo de palabras, pero ya yo ya leo comprensión y ya sé que comprensión que tiene que ver con esto. ¿Se entiende? A eso me refiero, que a veces hay palabras que no tienen nada que ver, que no las podemos traducir, que no corresponden. Quizás corresponden en otro ámbito o en otra cuestión. Es como ponerles para darle algún indicio de que eso no es, y sin embargo, a veces no se fijan en eso. Ayer también hubo como varios que respondieron mal a respuestas sobre la traducción esto del comercio de e-commerce, la traducción de las siglas que también se las confundieron. Y quizás pusimos, no sé, empresa a empresa, como dijimos recién, ponerle que era empresa a empresa o lo que sea, y se confunden en la traducción de la palabra. Porque está en inglés y no está en castellano, como pasa con PM, que es fase, y nosotros decimos fase con F, y en inglés es con P, y esas cosas a veces confunden. Pero yo ya sé que las tengo que descartar. Si la desconozco dentro del ámbito, la descarto. Bueno, ¿alguna pregunta más vuelvo a compartir el cronograma? De Excel no se va a tomar nada. Bueno, Profe, está marcado el 8 y el 11 como segundo parcial. porque es el recuperatorio. A ver qué tenemos acá. El 8, el Sería, 11 no, el 11 nos reunimos de nuevo para hacer el repaso si hay alguna, porque no es presencial. Nos reunimos de ok, nuevo si entonces, hay alguna pregunta. sería el 8 el segundo parcial, el 11 digamos, un debate, y el 15 dan las notas. Sí, el 15 es el recuperatorio. Ok, entonces el La 11 dan idea las notas y el nuestra, la 15 sí idea es el mía, recuperatorio. porque siempre trato de hacer lo mismo, es de corregirlo el mismo día. Ok, Como es múltiple choice, nos quedamos y lo corregimos el mismo martes, cosa de que después tengan una semana entera, porque si yo les doy las notas recién el día viernes 11, que sería el próximo encuentro, van a tener menos días. Así que se quedan, van entregando y se van quedando los que quieren saber cómo les fue, se quedan y los corregimos ahí con Vicky, ya en ese mismo momento, ¿se entiende? sí, ok, Para que profe. después tengan una semana entera. El día viernes nos volvemos a encontrar, yo me voy a conectar de todos modos, el viernes 11 me conecto de todos modos para hacer una revisión si tienen que hacer alguna pregunta o algo, y el día 15 es el recuperatorio. Ok, La firma de la libreta es ahí dice el 18. No sé si voy a hablar con Diego a ver si la podemos pasar para el mismo día 15, pero no sé. No sé qué me va a decir. sí, porque Por el ahora es 18, así, porque si no es un viernes, claro, es virtual. claro, es un viernes. Ok, Le voy a preguntar a Diego si me permite que el mismo día 15, que es el recuperatorio, que también hacemos lo mismo, lo corregimos ahí mismo, ese mismo día, que es martes, y ya vienen y firmamos la libreta. Pero le tengo que preguntar, porque ustedes tienen que pensar que además es el acta, se hace el acta, se sube el acta, no sé, todo un mecanismo administrativo. ok. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, La línea telefónica, ¿la considero como un tipo de señal?
como un tipo de señal. Porque los Son tipos de señales señales analógicas. Las señales son analógicas o digitales. ¿Sí? acústica, ¿no? Acústico. Es analógico. Ah, listo. ¿Sí? Sí, Es profe. digital cuando esa señal acústica se puede transformar en un 0 y un 1. Vos pensá siempre en señales analógicas y digitales. Lógicas. Ah, listo, profe. ¿Está? Sí, Bueno, profe. lean bien las consignas. Nos vemos el día martes, que tengan mucha suerte. Organícense, hagan resúmenes, agarren el fibrón y se consultan entre ustedes. Nos vemos. Gracias, Chao. profe. Bueno, Buenas profe. noches. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe. noches. Buen fin de.